Muy bien, señores, tiempo cumplido, cerramos. Buenas tardes, chicos. Bueno, el día de hoy la clase va a ser dirigida por mí. La parte de la teoría de parasitología está a cargo de la doctora Maritza Calderón, quien fue la que dictó la semana anterior, pero nos vamos a ir alternando con mi persona. Mi nombre es Carmen Calderón también, coincidimos en el apellido, pero vamos a hacer una semana la doctora, una semana mi persona. Antes de empezar la clase, me gustaría primero que chicos se levanten, se relajen un ratito, porque desde que entré los veo todos rígidos, parece que estuvieran con Clostridium, ¿ya? Relájense, si tienen que ir al baño, vayan ahorita. Vamos a dar un espacio de 5 minutos, porque de verdad los veo muy tensos. Y a mí no me gusta que en mi clase estén conversando o estén haciendo otra cosa, ¿ya? A ver, chicos, ¿esto es de alguien? ¿No? Ya, entonces a la salida lo dejo en vigilancia, ¿ya? A ver, chicos, ya nos vamos sentando, ya nos relajamos un ratito, ya nos paramos. Ya nos vamos sentando, nos vamos sentando. Listo, chicos, entonces empezamos la parte de la citología, ¿ya? Ya han estado viendo con el doctor Luque ustedes sobre los microorganismos que afectan el sistema nervioso central. Y él ha manifestado hoy día, les ha hecho ver algunas bacterias. Por ejemplo, ¿qué bacteria ha visto usted, caballero? Sincopia. Sobre la última fue Clostridium tetanus, pero antes de Clostridium hubo otras.
Ah, muy bien, Neisseria, ¿y otra más? Estreptococcus galactiae, más. Y Neisseria, entonces, estas bacterias, como ustedes se han visto, afectan de manera directa o indirecta a veces el sistema nervioso central. Pero así como hay bacterias, también hay parásitos. Y para recordar a los parásitos, primero tenemos que poner hincapié que hay parásitos tanto protozoarios como helmintos. Y tanto en ambos grupos vamos a encontrar organismos que afectan el sistema nervioso central. La siguiente semana van a ver sobre helmintos que afectan el sistema. ¿Qué helmintos conocemos? De repente, la más famosa, la solitaria, la famosa Taenia solium, que muchos de repente ahorita dicen, pero profesora, es un parásito intestinal que tiene que ver con el compromiso a nivel del sistema nervioso. Es porque cuando nosotros consumimos los huevos de este parásito, estos huevos tienen un tropismo por el sistema nervioso, por el cerebro. Y en el cerebro forman unos quistes. Y eso se llama neurocisticercosis. También van a ver otro protozoario, pero del grupo de los coccidios, que es el Toxoplasma gondii. Y lo asociamos más ¿a qué? A gatitos. ¿Ya? Pero no lo boten a su gatito en su casa, no. Porque los que se encuentran infectados y los que botan el estadio infectivo son los cachorritos. ¿Ya? Si ya está viejo su gato, ya no, ya. Lo tienen ahí en su casa, lo tratan bonito. Pero también vamos a ver a otro grupo que son las amebas. Y a estas se les conoce como las amebas de vida libre. Lo cotidiano es que escuchemos las amebas come cerebro, ¿no? Y en verano toman importancia médica por las piscinas, ¿no? En sitios donde como Piura, Tumbes, Arequipa, que hay una incidencia de estas amebas y hay personas infectadas, pues hay que tener una vigilancia. Por eso es que el MINSA siempre en estas épocas es donde pone más hincapié en revisar piscinas, si están correctamente cloreadas, ¿no? Años atrás, la piscina que está, uy, se me fue el nombre, aquí en Salaverde, en la primera cuadra, el campo de Marte, el campo de Marte fue detectada con amebas de vida libre. Se cerró. Así que hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a un centro recreacional donde vemos que no está correctamente cuidadas esas piscinas. No solo piscinas, podemos hablar de ríos, de lagos. ¿Ya? Entonces hoy día nos vamos a centrar en lo que son amebas de vida libre. Estos son organismos unicelulares. En realidad su nombre dice amebas de vida libre porque viven en el ambiente, viven en diferentes entornos. ¿Qué entornos? En el aire, porque lo han encontrado hasta en los filtros de los sistemas de ventilación, en el suelo y en el agua. Generalmente se asocia a aguas tibias y agua dulces. Generalmente se asocia. Hay diferentes especies dentro de este grupo, pero hay 3 especies que es el motivo de nuestra clase, que toma un poquito más de importancia. ¿Cuáles son estas especies? Es Naegleria fowleri, Acanthamoeba castellanis y Balamundia mandrinalis. En el Perú no hay reportes confirmados de Naegleria, ¿ya? Por ahí se habló un caso en Piura de una niña, pero no está confirmado. Sí ha habido algún reporte por ahí como de 8 casos de Acanthamoeba y de Balamundia ha habido mucho más, ¿ya? Pero lo que pasa es que está supeditado al tipo de infección que causa en el hombre. Por ejemplo, Acanthamoeba y Balamundia, si es cierto, puede causar lesiones a nivel del sistema nervioso, también tiene lesiones cutáneas. Entonces, estos casos en su mayoría están relacionados más a lesiones cutáneas. Hago hincapié en eso porque después dicen, no, tenemos tantísimos casos. No, ya está asociado a eso. Bien. Ahora, las patologías que causan se les conoce como la meningoencefalitis amibiana primaria para el caso de la infección con Naegleria. ¿Y su nombre a qué se debe? A que hay una inflamación justamente en las meninges. Y para el caso de Acanthamoeba y de Balamundia se llama encefalitis granulomatosa amibiana, porque en la parte del estudio histológico se encuentran ciertos granulomas. ¿Qué son los granulomas? Son infiltraciones de células del sistema inmunológico que busca proteger al tejido de la invasión de estos agentes. ¿Ya? Entonces, para no
encefalitis a mediana primaria. Para el caso de Acanthamoeba y de Balamutia, tenemos la encefalitis, pero también podemos tener lesiones cutáneas. Y estas lesiones cutáneas toman un interés porque también puede ser la vía de entrada para que entre por la vía hemática y llegue al... O sea, no la persona directamente se puede infectar a través del tracto respiratorio, ¿no?, de las fosas nasales para que ingrese el microorganismo, sino también a través de una herida para el caso de Acanthamoeba y Balamutia. Y para el caso de únicamente de Acanthamoeba, ¿quiénes usan lentes de contacto? Alcen la mano. Nadie. Ahí uno. ¿Los lava bien los lentes? Seguro. ¿Por qué? Porque en el caso de Acanthamoeba se asocia a queratinitis por el uso de lentes de contacto. Pero esos lentes de contacto que no los lavan, que duermen con ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Ahora, ahí estamos viendo nosotros unas imágenes de lo que ustedes van a visualizar el día martes y jueves en la práctica. ¿Cómo es que voy a identificarlo? Porque algunas de ellas generalmente se diagnostican post-mortem, como el caso de Naegleria. Entonces es muy importante la parte clínica en la anamnesis que ustedes tengan con su paciente. El doctor hace rato dijo, ¿no? A veces hay un tratamiento empírico. O sea, ustedes tienen, en el caso de tétano, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Tratamiento empírico, dijo, ¿no? Y ahí yo ya veo que mi paciente está rígido, está así, está acá con la sonrisa, y, ¿no?, los músculos todos apretados, y para piña me dice que sí se pinchó y que tiene una herida ahí. Mi mente, ¿qué tiene que llevar? A un tratamiento empírico. Aquí también a veces pasa lo mismo. Porque en el caso de Naegleria, me voy adelantando un ratito, el paciente se puede morir al cuarto o quinto día. ¿Y ustedes creen que en el cuarto o quinto día, luego de haber tenido contacto con el microorganismo, el sistema inmunológico ha reaccionado? El sistema inmunológico sigue durmiendo. Pregunta el examen. Para el caso de Naegleria, el diagnóstico inmunológico es primordial. No. Porque les digo, el sistema inmunológico no le da tiempo a reacción. No. Entonces, ustedes tienen que tener un ojo clínico, pero así, al 100%, por no decirlo al 1000, para poder dar el tratamiento oportuno. Si no, su paciente se muere. En el mundo, si mi memoria no me falla, chicos, solo 2 pacientes infectados con Naegleria han sido salvados, porque su índice de mortalidad es más del 90%. En el caso de bacterias es mucho menor, va dependiendo la bacteria del 10 al 50%. En el caso de las amebas, específicamente para Naegleria, por no generalizar, es más del 90%, por no decir el 95%. Ahora, estas bacterias presentan estadios de quiste y de trofozoito. Estos estadios ustedes ya lo han escuchado para la clase anterior cuando se habló de las amebas intestinales y de los protozoarios. ¿No? Se dijo estadio de quiste y trofozoito. Los estadios de quiste generalmente son los estadios de resistencia, ¿no? Y los estadios de trofozoito, estoy hablando en general, cuando hablamos de plasmodiumos, sí, el estadio más invasivo. Pero ellos juegan un rol muy importante en la transmisión de ellos, porque pueden tener el rol de estadios infectivos o estadios diagnósticos. Entonces no podemos nosotros generalizar, por ejemplo, decir todos los quistes son infectivos. Vamos a ver que en Naegleria el estadio infectivo más bien es el trofozoito. ¿Ya? Entonces menciono esto porque tenemos que conocer esos estadios, porque ellos pueden jugar el papel de ser estadios infectivos o estadios diagnósticos. Entonces, de manera general, muy bien, mi diapositiva, ¿no? La próxima clase la vamos a tener grande, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahí que, por ejemplo, en las 3 especies encontramos estos estadios. Estos estadios, para la parte práctica, ¿cómo yo me puedo ayudar a reconocer? En el caso, por ejemplo, les voy diciendo, otra pregunta al examen, ¿ya? En un paciente infectado con Naegleria, ¿se puede encontrar el tejido quistes? No. Entonces, si a usted le llega una muestra de tejido y usted dice quistes, estamos mal. Pero si conocemos cómo es un quiste, es esférico, con un núcleo bastante prominente,
permanente. Si no me equivoco, en el núcleo estamos viendo un punto azul, ¿no? Eso se llama cariosoma. El cariosoma es bastante grande y permite su visualización. Y en el caso de los trofozoitos, que sí es lo que vamos a observar, vamos a ver que estos trofozoitos, al ser amebas, presentan los pseudópodos, pero estos pseudópodos se caracterizan por tener extremos romos, al cual lo vamos a llamar los lobopodios. Y curiosamente, para esta especie que es Naegleria, vamos a este trofozoito que tiene los pseudópodos, perdón, se le conoce como el trofozoito ameboide. Y para el caso de Naegleria, vamos a encontrar un trofozoito, pero que tiene flagelo. Ahí vemos con dos flagelos. Ya, miren, el hecho de que tenga estos flagelos nos manifiesta, nos hace ver la adaptación que ha tenido este parásito para manejarse en diferentes entornos, porque cuando las condiciones no son buenas para el trofozoito, él no se va a quedar ahí, él sale a buscar. ¿Cómo sale a buscar? A través de los flagelos, ¿no? O sea, miren, él no es tonto, él dice, aquí no es mi casa, pues busco otra, ¿ya? Entonces, imagínense, eso también ayuda a su invasión en el sistema nervioso y con ello a su patogenicidad. En el caso de Acantamueva, el quiste es muy característico. ¿Qué ven en el quiste? Normalmente vamos a decir, profesora, es redondito, pero estamos viendo que tiene como una forma estrellada. No vamos a ver precisamente una forma estrelladita, bien bonita, pero aproximadamente, o también decimos una forma poligonal. ¿Ya? Y en el caso de los trofozoitos, también tiene sus pseudópodos, pero sus pseudópodos terminan en forma de punta. Por esto se toman el nombre de acantapodios. Y en la práctica yo apuesto probablemente que el profesor Pulido les vaya a poner un trofozoito con unas puntas, como agujas. Y eso es característico de los trofozoitos de Acantamueva. No tenemos lámina de Balamutia, pero en el caso de Balamutia, sus quistes tienen 3 membranas, a diferencia de otros quistes de sus primos hermanos, por llamarlos, que solo tienen 2 membranas. Y en el caso del trofozoito, sus pseudópodos son bastante largos y se dice que tienen la forma de dedos. Por eso se dice que sus pseudópodos son digitiformes. Pero les voy diciendo que no tenemos lámina de bala, pero tienen que conocer la morfología. De repente alguno de ustedes va a ser patólogo y en un tejido, cuando encuentren estos organismos, les puede ayudar a deducir de probablemente quién se trata. Entonces empezamos a hablar de Naegleria. A ver, ponemos atención aquí a Naegleria. Para recordar, las amebas de vida libre se les dice que son amebas anfizoicas. ¿Qué significa anfizoica? Que puede vivir en la naturaleza, pero también puede infectar al hombre. Las amebas, normalmente se dice, ay, uno se infecta cuando el sistema inmunológico está comprometido. No necesariamente. Vamos a ver que en Naegleria no le importa que tú estés con tu sistema inmunológico comprometido. Tú eres inmunocompetente igual, te afecta. ¿Ya? Entonces, una persona que va y nada en el río, ahí en su piscinita, ¿qué va a hacer? Se va a zambullir y va a tener contacto con el agua. ¿Qué zona tiene contacto con el agua? La zona de la nariz, ¿verdad? Entonces, esa es la vía de entrada para la meta. ¿Ya? ¿Qué es lo que ingresa? Va a ingresar el estadio de trofozoito. Ustedes miren en su diapositiva, en su tab, en su computadora, ¿ya? Vamos a ver que ingresa a través de la vía nasal y una vez que ingresa puede causar como una sintomatología de una rinitis que pasa desapercibida. El paciente está como que mojando ahí un poquito, pero dice, una rinitis, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? Una vez que ingresado este agente infeccioso, va a entrar a través de los nervios olfatorios, va a pasar la placa criboide y va a llegar a los bulbos. Y eso le va a permitir, ¿qué cosa? Invadir al sistema nervioso. Una vez que ha llegado al sistema nervioso, ¿qué pasa ahí? Va a utilizar sus herramientas, digo yo. ¿Quiénes son sus herramientas? El profesor Luque hablaba mucho de los factores de virulencia, ¿verdad? ¿Qué es un factor de virulencia?
Ese es el mecanismo patogénico. El factor de virulencia, ¿qué es? ¿Qué herramientas tiene? ¿Ya? Por ejemplo, las toxinas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo la toxina actúa? Es el mecanismo patogénico. Entonces, estos microorganismos tienen factores de virulencia. Y generalmente los factores de virulencia son enzimas o proteínas. Las colagenasas, las neurolaminasas, las fosfolipasas, ¿no? Las proteínas formadoras de poros. Existen para cada microorganismo, vamos a encontrar diferentes factores de virulencia. Pero base a sus factores de virulencia, ¿qué va a hacer? Típicamente va a comerse el cerebro. Pero ¿cómo es que se lo come? Vamos a decir. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, ¿ya? Libera ciertas enzimas que degradan las membranas de las células y esta ameba se caracteriza ¿por qué? Porque tiene como una boquita. Miramos la imagen, plomita, ¿no? Ay, dicen, ay, me va a dar un besito en el cerebro. Mentira, te va a comer las células del cerebro. Esta estructura también es un factor de virulencia y se llama, ¿cómo se llama? A ver quién me dice, si ha leído su diapositiva. Amebostoma. Pregunta de examen, ¿qué es un amebostoma? Y me voy adelantando ya, pero no verán. ¿Por qué le digo pregunta de examen? Porque conforme avancemos las clases vamos a encontrar términos muy similares. Ameboma, amebostoma, ameboporo, y uno en el examen se pone nervioso y marca cualquier amebo, ¿verdad? Este se llama amebostoma. Y es una estructura física, es un factor de virulencia físico. Los factores de virulencia pueden ser físicos o químicos. Físicos si es una estructura propiamente del parásito, y los químicos si se trata de proteínas, enzimas o toxinas. Entonces, a través de este amebostoma va a comer típicamente el cerebro. Pero estoy diciendo que cómo es que, ahora ya sé cómo entró, ¿no? Entró a través de mi tracto respiratorio, nervios, placa criboide, bulbos, cerebro. ¿Cómo ingresa? Es que primero lo que hace este parásito es adherirse y al adherirse permitirse su invasión. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque tiene ciertas proteínas, la literatura nos dice que son de tipo lectina, que favorece la unión hacia las células epiteliales del cerebro, ¿no? Y ahí, ¿qué hace? Va a liberar, se dice ahí que tiene los nailoporos, ¿ya? Van a encontrar en el libro los nailoporos. Aunque el nailoporo no se conoce como una estructura típicamente, sí se conoce como, digamos, una batería de proteínas, enzimas que favorecen esa invasión. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Va a salir a relucir una proteína que se llama la proteína formadora de poros. ¿Y qué hace esta proteína formadora de poros? Comienza a romper a las células. Al romper a las células, ¿qué va a haber? Va a haber una alteración en los iones, en todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? La célula se lisa. Encima la ameba tiene su boquita y comienza a degradar, ¿verdad? ¿Qué le permite eso? Invadir pues el resto de capas, ¿no? Para pasar a la placa criboide. Y luego a través de los hilos, se dice, de las neuronas, le va a permitir el acceso a los bulbos olfatorios. ¿Ahí qué hace? Ahí va a comenzar a degradar a través de neurolaminasas, de fosfolipasas. ¿Y qué hace? Degradan las matrices extracelulares a través de los diferentes factores de virulencia, degrada o lisa la propia célula, en otras palabras, se come a la célula. Pero eso lo hace en un periodo cortito. La literatura les va a decir que el periodo de incubación puede oscilar dependiendo porque existen genotipos. ¿Saben qué es un genotipo? ¿Sí? El concepto de genotipo que me ha dicho está bien, pero cuando hablamos de genotipos en parasitología, el concepto es perfecto, pero hace referencia a que yo tengo Naegleria fluorescens tipo A, así como tipo B, tipo C, ¿ya? Entonces, dependiendo de algunos genotipos, unos son más invasivos que otros. Entonces, por eso se habla que hay un rango, ¿no? De 1 a 12, pero también la literatura nos dice, y los casos reportados nos hablan que en un periodo de 4 a 5 días el paciente puede morir. Por eso se dice que es una infección de tipo aguda. Entonces, yo les decía al inicio de clase, ¿no?
Mientras ocurre toda esta infección, ¿ya? ¿Qué hace este parásito? Evade el sistema inmunológico. Los macrófagos no actúan. Y mientras no actúen los macrófagos, no hay reconocimiento de células T, B, ¿verdad? Y si no hay eso, ¿hay formación de anticuerpos? No. Entonces, si los macrófagos se quedaron así como dormidos, ¿ustedes creen que el sistema va a comenzar a tener IgM, IgG, IgA, todas las IGs que hay? No, ¿verdad? Entonces, ¿podría ser útil que yo a mi paciente le mande a hacer una prueba inmunológica? No. ¿Qué me queda hacer en ese caso? En todo caso, pues hacer una tinción directa del líquido cefalorraquídeo o un PCR. Pero seamos sinceros, un PCR, ¿lo vamos a encontrar en todos los hospitales? No. Entonces sería imposible, ¿no? Yo los fastidiaba a los chicos de los semestres anteriores, les decía, yo no quiero que ustedes sean los médicos del PCR, se van a hacerse su serum a la punta del cerro y todo es PCR. Porque en el examen de laboratorio, cuando le decían, ¿qué método diagnóstico utilizan? ¿Qué creen que era la respuesta? PCR. Yo les ponía 0, pues. Me odiaban. O sea, tú vas a irte a la punta del cerro y vas a pedir PCR. El PCR no siempre es el gol estándar. El gol estándar significa la prueba que me determina si es positivo o negativo. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? La prueba inmunológica no me ayuda. Pero yo también les había dicho que al ser una parasitosis tan fulminaz y que el tiempo de incubación es tan corto, pues mi paciente se muere. ¿Cómo me doy cuenta? Post-morte. Hago la necrosis, miro ese cerebro edematizado, hemorrágico. Hago un corte histológico y voy a ver ahí ciertos infiltrados y dentro de estos infiltrados pues la presencia de algunos trombozoitos de Knight. Pero si yo tengo la sospecha bajo la anamnesis con mi paciente y él me cuenta, sí, profesor, no, bueno, yo soy biólogo, ¿no? A su médico le dicen, sí, me fui hace 3, 4 días a un río con mi familia, me metí. ¿Un río? Yo ya estoy pensando, ¿un río? Y todavía en Piura, peor todavía. Encima él viene porque va a haber ciertas manifestaciones clínicas, viene así, parece Drácula. No quiero luz, no quiero, porque una de las manifestaciones es la fotofobia. Como la vía de entrada en las fosas nasales pierde pérdida del olfato y del sabor. Como ya afectó al sistema, está como desorientado. Entonces ya me está diciendo algunos patrones que me está llevando a sospechar. Entonces ya tengo que darle un tratamiento. Porque hasta que yo le pida que le hagan el PCR, peor, cultivo. ¿Saben cuánto demora un cultivo? Y eso. Hasta eso su paciente ya está con San Pedro. Entonces, no es, entonces, como el caso de Clostridium, ¿verdad? Tratamiento empírico. El tratamiento empírico para las amebas tiene que ver más bien con amphotericina, con estos antifúngicos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿No? Porque estos antifúngicos tienen poder antiparasitario porque dañan las membranas de estos parásitos. Entonces, hemos dicho, ¿cuáles son los síntomas? Ya saben, ¿no? Pérdida de olfato, pérdida de gusto, fotofobia, parece el Drácula, no quieren la luz, ya, náuseas, mareos, desorientación y hasta convulsiones. Y en los casos ya que lamentablemente a veces uno lo dice, ay, simplemente es un dolor de cabeza, no, lo deja pasar unos días, hace registro, nunca, y ese paciente ya no. Ya les dije que en el mundo los casos de sobrevivencia por nailuriosis son, me sobran dedos. Hasta donde yo he averiguado y buscado, habla de 2 casos. De repente, recuerden que hay casos que no se reportan y hay un poquito más, pero su índice de mortalidad supera el 90%. Entonces, yo sospecho de un paciente, ¿qué le voy a pedir? Líquido cefalorraquídeo. Y aquí vienen, yo voy a ser muy sincera, a mí micro seguramente me jala, ¿ya? Pero ustedes ya vienen con una gama de bastantes microorganismos.
Y probablemente en algunos también le vayan a pedir líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo alguna bacteremia, voy a encontrar bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Pero si no encuentro, y yo estoy sospechando, porque hace un cuadro parecido de meningitis, ¿qué hago? Dice, ¿qué hago? Estoy como el Tim Maringüe, pongo todo el Tim Maringüe aquí en todo el mundo. No es así, ¿no? Entonces tengo que, si hago y no encuentro bacterias, yo tengo que sospechar de amebas de vida libre. Y también se habla que hay ciertas características de los líquidos del cefalorraquídeo. No, yo lo voy a mencionar, no estoy con eso, ¿verdad? Pero por ejemplo, por ahí estuve leyendo que para el caso de Clostridium el líquido es un poco más normal, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de Neisseria ya era un poquito más turbio. Pero para el caso de las amebas de vida libre no solo es turbio, sino también hemorrágico. ¿Ya? Entonces, miren, hasta cuando sacan el líquido cefalorraquídeo, usted está pensando, ya estoy haciendo su cuadrito de los posibles agentes. Entonces, ¿qué hago con ese líquido? Busco qué cosa, quiste, seguro busco, ¿no? Exacto, es más, la diapositiva dice, ¿no? Busco qué cosa, trofozoitos, porque no encuentro. ¿Qué otro? Ya les dije que ahí, es más, ahí no dice cultivo, porque el cultivo no es, o sea, puedo hacer un cultivo, pero no es rodable. Pruebas inmunológicas, ¿dice ahí? No, ya les expliqué por qué no. ¿Puedo pedir un PCR? Sí. ¿Ya? Hay casos, por ejemplo, en el caso en el Perú que se ha diagnosticado balamutia, ¿no? ¿Ya? Hay un caso en Tumbes de prácticamente toda la familia infectada. Solo se quedó la mamá. Murieron, si no más mi cerebro no me falla ahorita, murieron los 2 hijos y el señor. ¿Ya? Pero llegó, los hijitos murieron sin, o sea, llegaron al hospital, murió el primer hijito, pero como que no le tomaron importancia. Ay, no, niño, se murió así. Después cayó el otro. Después cayó el papá. Ay, no aguanta. Y ahí la anamnesis ahí, y señora, ¿y se baña en algún río? Ah, sí, el río de mi casa, que está cochino, ahí me baño, decía. Ese rato le dieron tratamiento, todos sacaron la muestra, lo mandaron al INS, recién ahí se dieron cuenta que eran amebas de vida. Que si no me equivoco era cantamuera en este caso. ¿Se dan cuenta? Pero no es un diagnóstico cotidiano que uno comúnmente puede hacer en el hospital. Entonces está mucho la clínica, las manifestaciones y la anamnesis con su paciente. Sean chismositos con sus pacientes. Entonces ahí tenemos al diagnóstico. ¿Ya? Siguiente, acantamueva. Esta clase es chiquita, pues son 3 nada más. ¿Ya? Para que nos relajemos un poquito. Acantamueva. ¿Ya? Acantamueva, ¿qué produce? Ya no es meningoencefalitis a mediana primaria. Antes que se me pase. ¿Y por qué se llamará meningoencefalitis a mediana primaria? Yo, cuando era estudiante, me pregunté eso. ¿Que habrá secundaria? Dije. Muy bien, porque es el agente principal y una causa directamente. Hay otros agentes infecciosos que pueden llevar a producir una meningoencefalitis, pero no es el agente principal. Es más, yo siempre me adelanto a las clases. Ustedes más adelante van a hablar de las amebas intestinales. Y hay solo una ameba intestinal de importancia médica que es entamoeba histolítica. Y te destruye el epitelio del estómago, ¿no? Pero cuando lo destruye, ¿qué hace esta bandida? Yo le llamo la bandida. Entra al torrente sanguíneo. ¿Y a dónde cree que se va? Se va a varios órganos, pero entre ellos también. Entonces, ¿se dan cuenta de lo importante que es la entrevista con sus pacientes, saber hasta de qué otro mal padece? Y eso es como ejemplo, porque también podemos hablar de la malaria maligna, como ejemplo. La malaria maligna, ¿por qué es maligna? Porque va también al cerebro. Ese lo causa Plasmodium falciparum. Eso es una clase mucho más adelante. Pero vamos, por eso es que este es meningoencefalitis a mediana primaria, ¿ya? Causada por Nailea. Nuestro siguiente protozoario de vida libre es acantamueva.
También le gusta vivir en el agua, pero también la podemos encontrar en el suelo. Esta ameba causa 3 patologías: la encefalitis granulomatosa mediana, daño a la córnea, que es la queratitis, y lesiones cutáneas. ¿Cómo es que nosotros nos infectamos con esta ameba? Igualito. Lo más probable es que tengamos contacto con este agua o suelo contaminado. Si es por el agua, ¿qué va a pasar? Va a entrar a través de la vía nasal. Ingreso directo a través de las fosas nasales y atraviesa igual los nervios olfatorios y llega al cerebro. Pero también puede entrar a través de ¿qué? A través de una herida en la piel. Entonces, por ejemplo, se han reportado casos en personas de Arequipa, si no me equivoco, de que trabajan en la agricultura y a través de un corte han estado ahí manipulando, se han infectado y después hay una herida que no cicatriza. Y a veces se descuidan. Dicen, ay, ya no cicatriza, porque la gente agrícola, lamentablemente en nuestro país, es la gente que tiene a veces menos recursos, ¿sí o no? Entonces lo deja pasar. Pero puede ser que después haga un tratamiento y lo cure, pero ¿qué pasa si eso se queda y esa es la vía para que entre a torrente sanguíneo y llegue al cerebro? Porque es así que puede causarte una encefalitis. Y uno dice, pero ¿por qué no están fulminadas? Porque en este caso su curso no es agudo, es un curso crónico, porque me da tiempo a que todavía llegue a torrente sanguíneo. No puedo hablar aquí como en el caso de Naegleria, que estamos hablando en un periodo de 1 a 10 días, con un promedio de 4 a 5 que mueren. No, aquí pueden darse semanas o meses. Antes que me olvide, aquí no lo ondé, porque esto lo voy a hablar, pero aquí hay un cuadrito que resume varias cosas de las que estoy mencionando, ¿ya? Por si acaso. Entonces la vía de entrada para este microorganismo que es acantamueva va a ser diferente. Puede ser vía nasal, una lesión cutánea, pero al ser también causante de queratitis, la otra es la vía ocular. Ahí son las personas que tienen predisposición, las personas que usan lentes de contacto. Cuando hablamos de Naegleria, yo le dije, la Naegleria es bien viva, ¿no? La ameba come cerebro, a ella no le importa si estás sano o inmunodeprimido, ella ataca a todos. Por eso se dice que puede atacar a personas inmunocompetentes. En el caso de acantamueva, se habla que por el enzima es personas deprimidas, inmunosuprimidas, pero ya se ha reportado casos con personas inmunocompetentes. Entonces son malísimas estas amebas. Entonces vamos a ver que puede ingresar al organismo a través de diferentes vías. Ahora, ¿cuál es la forma infectante? Aquí puede ser el quiste o el trombozoide. ¿Ya? Es más, tanto el quiste como el trombozoide son las formas infectantes y también pueden ser las formas diagnósticas. Entonces, una vez que ingresa al organismo, hemos dicho, causa 3 patologías. La del motivo de la clase, la encefalitis granulomatosa. Ya dijimos que era un granuloma. Entonces, ¿qué pasa? El mecanismo de invasión hacia el organismo es muy similar a la Naegleria. Va a entrar a través, si es caso, es a través de vía respiratoria, se entra, aprovecha los nervios y llega al cerebro. Si es a través de una vía cutánea, primero se forma la herida, luego a través de vía hematógena, llega al cerebro. Una vez que llega al cerebro, los microorganismos pues van a adherirse a las células. Pero ¿qué hace? El organismo va a responder. Y en el afán de responder, lo va a circular. Y en ese momento va a formar el gránulo. Yo sé que muchos, porque al final ahí les mando y les digo, lean Botero de tal página a tal página.
y va a decir, ¿no? La infección se puede dar a pacientes inmunocompetentes o inmunocomprometidos. Pero por ahí ustedes leyendo dice, en los inmunocomprometidos como que ponía en tela de juicio un poco los granulomas. Recordemos que las personas que son inmunocomprometidos, la reacción del sistema inmunológico es diferente. Entonces los granulomas de repente no son muy visibles o muy perceptibles, porque la reacción es menor. No es que no se forman, sino la reacción es menor. Ya, vamos a aclarar para que no digan ahí y dicen, no es así. Ya, la reacción es un poquito diferente, pero es entendible, ¿no? El sistema inmunológico no reacciona de la misma manera que una persona inmunocompetente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que invade, ¿qué pasa? Igual que Neisseria, elimina sus toxinas. A eso se le conoce como citotoxicidad. ¿Qué va a pasar? Igualito, va a través de fosfolipasas, neurolaminasas. ¿Qué va a hacer? Va a degradar la matriz extracelular. Va a permitir la invasión a las células, pero aquí, en el hecho de que hacia formar granulomas tratando del organismo de protegerse, el microorganismo se queda ahí latente. Y eso le va a permitir que de alguna manera persista en el organismo, pero no siempre va a persistir en su forma invasiva, que es el trofozoito, sino va a formar también quistes. Por eso es que en una biopsia, si yo quiero ver, también voy a encontrar quistes. ¿Ya? Entonces, ya ustedes ven, tengo esto, en un patólogo agarra y encuentra los quistes. Y los quistes son también muy característicos porque dijimos que tenía la forma de una estrellita. Y los trofozoitos con muchas puntas como agujas. No esperen ver así una punta, van a ver un redondo como agujas, hilos. ¿Ya? Entonces, eso es muy característico. Entonces aquí, ¿qué pasa? Ya se convierten, o ya tengo dos estadios de diagnóstico. Todo este proceso va a causar una inflamación. Entonces, en una necropsia, yo hago corte de un quiste, aunque no se visualiza mucho en mi imagen ahí, vamos a ver que este cerebro tiene puntos determinados bien enrojecidos, que son los puntos que me manifiestan la presencia de granulomas con tipos de edemas o necropsias. Ahora, por ahí alguien me dice, profesora, pero yo puedo determinar quizás a través de una tomografía la presencia de ellos. En el caso de Acantamueva, una tomografía puede ser un examen de referencia de la localización, ya que al ser de un curso crónico y los periodos de incubación son mucho mayores, aún me permite hacer un diagnóstico preciso y dar un tratamiento oportuno. Entonces, aquí está mi cerebro, que pensé que no lo había puesto. Mi cerebro que les decía, ¿no? En un corte, ¿cómo se ve el cerebro? ¿No? Con puntos edematizados, hemorragias, que me determinan la presencia de estos granulomas. Ahora, si bien la importancia de estos parásitos lo estamos manejando a nivel del sistema nervioso central, en el caso de Acantamueva, no solamente se puede ir al cerebro, puede irse a otros órganos. ¿Qué órganos, por ejemplo? El riñón, el hígado, el vaso. Entonces también puede haber presencia de este parásito en otros órganos. La otra es la famosa queratitis. Entonces, ¿a qué asociamos la queratitis? Lo asociamos a las personas, no necesariamente se le asocia más a las personas que usan lentes de contacto, pero si una persona también pues ha ido a un río, se ha bañado y ha tenido contacto con agua, ha tenido contacto con nuestro ojito, entonces también se puede manifestar, ¿ya? Pero vamos a explicar con los que es el factor predisponente mayoritario, que es el uso de lentes de contacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las amebas en realidad, chicos, se alimentan de bacterias, porque al ser amebas de vida libre, en el ambiente que hay bacterias, ¿no? Detritus, de eso se alimentan. Pero una vez que ingresan al organismo, ¿qué hacen? No tienen bacterias, comen células. Entonces, en el caso de la queratitis, las amebas, ¿qué van a hacer? En su afán de alimentarse, van a comenzar a alimentarse de nuestras células a través de eliminando ciertas enzimas, ¿ya? Que generalmente siempre se le menciona como las famosas proteasas, ¿no? Entonces elimina estas proteasas, ¿para qué? Para mantener un punto de adhesión y de contacto con nuestra córnea. ¿Y qué va a hacer ahí?
va a unirse y va a destruir a las células epiteliales para reclutar de alguna manera, para reproducirse y de esta manera poder seguir invadiendo a nuestra córnea. En este punto, ¿qué va a causar? Va a causar una inflamación, un enrojecimiento. Entonces un paciente agarra y dice, ay, tengo como conjuntivitis, me pica el ojo, o sea, tengo alergia, está inflamado, está rojo. Y uno dice, ah, sí, que te he infectado, pero ¿cómo se te ha infectado? Porque ha tenido contacto con algo contaminado, ya sea agua o ya sea lente de contacto mal lavado. Es más, hay estudios que hacen muestreos a los lentes de contacto, no al paciente, sino al lente de contacto, y en el lente de contacto han encontrado quistes adheridos. Y ese lente de contacto, con su quiste adherido, yo me lo pongo. Le estoy dando un hotel de 5 estrellas. Entonces, una vez que ha invadido ahí, ¿qué hace? Va a destruir el estroma de nuestro ojito y va a causar lo que se conoce como la queroneuritis radial, que es una manifestación de la queratina, ¿no? Que se denomina así por la forma de cómo se presenta. Esa persona puede llegar a perder la vista por esa infección. Se queda cieguito. Y la otra patología que hace son las lesiones cutáneas, ¿ya? ¿Cómo se manifiestan esas? Como si fueran escaras, como pástulas, hasta a veces uno dice una úlcera, y hay que también ustedes como médicos discernir, ¿no? Porque puede haber otros parásitos que causen úlceras en la piel. En el Perú nosotros somos un país que presenta la famosa leishmania o úlcera, ¿no? ¿Y cómo es la úlcera? Son úlceras o laceraciones en la piel, entonces hay que hacer la discriminación ahí. Entonces en este caso lo ideal es pedir un raspado, ¿verdad? Si yo veo a un organismo flagelado largo, estoy pensando veo unos amastigotes que tienen defectos escabidos, voy a sospechar de una leishmaniasis. Pero si yo veo más bien la presencia de quistes, voy a sospechar de una acantamoeba. Pero recuerden que tanto quiste como tromboceitos son estadios diagnósticos e infectantes. ¿Ya? Entonces, ¿aquí cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de la úlcera. ¿Cómo es la vía de contacto? Generalmente por la tierra. Nosotros sí tenemos casos reportados de lesiones cutáneas con acantamoeba. Igual, esta invasión se da gracias a sus factores de virulencia que ya hemos mencionado. ¿Ya? La sintomatología, ¿ya? Si bien es parecida a la dermatitis, aquí, ¿qué se va a ver más? Va a haber que fiebre, va a ver que la persona comience a ver hasta doble, tipo borroso, va a haber lo que se conoce como la parálisis también, si hay acaso de la encefalitis, o sea, todo lo que afecta el sistema nervioso. En el caso de la queratitis, ¿qué estamos viendo ahí? Hemos dicho, ¿no? Enrojecimiento, lagrimeo, y uno comienza a sospechar de cualquier otra infección. Y lo común que dice, ay, me da algo como la conjuntivitis. En realidad eso no es conjuntivitis. Y se asocia que así, al igual que en la Neisseria, hay genotipos, ¿no? Aquí los genotipos comprometidos con la queratitis, los genotipos T3 y T4. ¿Ah? T3 y T4. Diagnóstico, ¿cómo hago el diagnóstico? Me voy también a mi punción lumbar del líquido céfalo. Generalmente no se asocia mucho a pruebas inmunológicas, pero en este caso sí, al ser de un curso más crónico nos da tiempo a una respuesta inmunitaria. Y la otra es el famoso PC. También puedo recurrir a cultivos, pero ya les repito, no son los más idóneos. Además, los cultivos, incluso el PCR, se asocia más a investigaciones. Aquí en el Perú, en el Hospital Cayetano, en el Instituto de Medicina Tropical, está el doctor Martín Cabello, que es uno de los investigadores que se ha dedicado exclusivamente a hacer estudios de amebas de vida
Si ustedes entran al Google y ponen Martín Cabello, van a encontrar publicaciones de él y los reportes que llegan a medicina tropical para el diagnóstico ante una sospecha. Entonces, como médicos deben conocer también quiénes trabajan en el Perú, porque cuando se necesita del diagnóstico, ¿no?, o de la designación de algún caso, se recurre a estas personas. Aquí no solamente está el Instituto Nacional de Salud, sino también Medicina Tropical de Cayetano. Rápidamente les voy a contar una anécdota para no dormir. Cuando uno es buen médico, chicos, y conoce las zonas en el Perú que presenta alguna patología, alguna enfermedad, zonas endémicas, muchas veces la anamnesis le lleva a determinar o a sospechar de la enfermedad. O sea, usted le pregunta al paciente si ha viajado, si se ha ido a una tal zona. Yo el día martes pasado le contaba a un grupo y le dije, yo me fui una sola vez, he viajado en Iquitos. Y cuando llegué a Lima y llegué con una picazón en la espalda. Me miran mi espalda era llena de ampollas. ¿Ya? Y yo, obviamente, me picaba horrible. Entonces, un familiar que trabaja en Cayetano justo en medicina tropical me llevó. Claro, me llevó camuflada porque hay que sacar cita. El médico me vio, volteó y me miró y me dice, ¿has dejado la selva? Y yo le digo, sí, acabo de llegar. Hormiga charapa. O sea, lo que yo tenía era la picazón de una. Eso es lo único que me dijo. Hormiga charapa. Un antihistamínico, una crema, 3 días y mi espalda nuevecita. O sea, él ya conoce las manifestaciones, ya sabía, agarró su cerebro y yo recuerdo así que volteó y me dijo, ¿has viajado a la selva? Y yo, sí. Y se volteó, se sonrió, así con una sonrisa sarcástica. Hormiga charapa. Yo no le pregunté que la hormiga tenía 21 años, no sé, hace muchos años. Doctor Bravo, ojalá sí la digo, dermatólogo. ¿Qué se vieron? ¿Para mí? No, pues y él era mayor y yo tenía 21 años, ahora tengo más del doble de esa edad, entonces yo no, pues no. Son como 30 años. Él tendría como sus 55 a 60. Ya está mayorcito, ¿no? Entonces es muy importante conocer las zonas endémicas, las manifestaciones y preguntar a su paciente. Y ya para no aburrirlos, en el caso de la queratitis, ¿qué hago? Pido un raspado, pues un raspado del epitelio corneal ahí para ver. Pero estos raspados no es que yo los llevo directamente al microscopio, sino tengo que someterlo a tinciones. En este caso, ¿qué tinciones se recomiendan? Se recomiendan las tinciones como de paz, crómica o Kienza. Y ahí voy a ver, a mí me gusta mucho la tricómica porque me permite ver esas características de los quistes con todos sus núcleos y su membranita. Entonces, con esto yo coloreo y puedo hacer el diagnóstico oportuno de mi paciente. Obviamente, chicos, va a haber las pruebas de inmunofluorescencia, ¿no? PCR y las que ya hemos mencionado. Y para terminar, a Balamutia mandrinalis. Balamutia mandrinalis causa o tiene los mecanismos similares a cantamueva. ¿Ya? O sea, ¿qué causa? Encefalitis granulomatosa amelia. ¿Cómo entra? Puede entrar también por respiración o puede entrar por la piel. Por eso también se asocia a lesiones cutáneas. Lo único que la diferencia de acantamueva es que no causa queratitis. Pregunta de examen y caen, porque como me ponemos la pregunta asociado a estas dos y todo es igual, dicen que causa queratitis. No causa queratitis. Este microorganismo, ¿ya?, también va a tener sus formas infectantes, y sus formas infectantes pueden ser ambas, tanto quiste como trofozoito. Las vías de entrada, no se olviden, como tiene afectación cerebro y piel, las vías de entrada van a ser nasal y a través de la piel. ¿Ya?
En el caso del compromiso a nivel del sistema nervioso es igual al caso de acantamueva, causa encefalitis granulomatosa mediana, y para el caso de las afectaciones fatales de la piel, causa úlceras. ¿Ya? Esto en el Perú tenemos, en Arequipa hay varios casos reportados. ¿Ya? Ahora, lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, de alguna manera, sus reservorios para esta está asociado a la presencia de ciertos animalitos. Por eso en nuestro gráfico estamos viendo ahí una vaquita, un gorilita. Ojo, justamente su nombre de Balamutia mandrinalis viene al que lo encontraron en un mandril. Un mandril es una especie de monito, ¿no? De gorilita. ¿Ya? Entonces, por eso es que se asocia a que una especie de reservorio de este parásito están estos animales. ¿Ya? Ahora, se considera un microorganismo oportunista, porque ¿quiénes son los que son los más asociados a infectarse? Son las personas inmunocompromiso. ¿Ya? Pero ya les he dicho que por ahí hay algunos reportes que se ha podido asociar a alguna persona con inmunocompetencia. Porque cuando hablamos de inmunocompromiso, lo que generalmente asociamos es VIH. ¿Ya? Pero no solamente el VIH es un inmunocompromiso. También ahora se considera lupus. ¿Ya? Algunos a la diabetes. Y aunque nosotros mucho discutimos, porque en alguna literatura antigua dicen que inmunocompromiso también es una mujer embarazada. No. Ahí no. Claro, hay cierta asociación del sistema, ¿no? Pero no es un inmunocompromiso, porque después de que se embaraza ahí, no es igual, ¿no? Decimos eso porque ustedes van a revisar literatura, algo, y aparece, y en el examen peleamos. ¿Ah? Y en el examen preguntará a los niños. Chicos. Entonces, ¿qué hemos dicho que causa la encefalitis granulomatosa a mediana? ¿Cuáles son las manifestaciones que se dan presencia ahí? Igual dolor de cabeza, fiebre, convulsiones. Aquí hay que tener en consideración, chicos, que muchas veces en el caso de Balamutia, si hay algún compromiso a nivel cerebral, la vía de entrada en realidad ha sido cutánea. ¿Ya? Hay que considerar. También hay que considerar en las amebas de vida libre que si yo hago un diagnóstico, estoy pidiendo mi muestra de líquido cefalorraquídeo, si yo no encuentro una infección bacteriana, porque el líquido cefalorraquídeo debe ser estéril, ¿verdad? Ya, si yo no encuentro una infección bacteriana, yo tengo que sospechar directamente de amebas de vida libre. En el Perú, nosotros, recalco, tenemos reportes confirmados, más de Balamutia y acantamueva, más no de Neisseria. Van a encontrar en mi literatura un caso no confirmado. Y este cuadrito que yo sé no se ve ahí, chicos, en realidad es un cuadrito que, al igual que el primero que les mostré, es un cuadrito que resume algunas patologías, sí se ve, ¿no? De este grupo de hoy. ¿Ya, chicos? Preguntas hasta ahí. La clase de hoy es muy chiquita, son tres bacterias.